El avance nazi en Europa del Norte no fue un movimiento espontáneo, sino una operación preparada con una precisión militar extrema y ejecutada con velocidad calculada. En pocas semanas, la maquinaria alemana alteró fronteras, desestabilizó gobiernos y derrumbó defensas que hasta entonces parecían seguras. El objetivo no era únicamente la ocupación territorial, era la eliminación rápida de cualquier resistencia que pudiera dificultar la expansión posterior hacia otros frentes estratégicos. La región se convirtió en un laboratorio militar donde se pusieron en práctica tácticas de guerra relámpago diseñadas para quebrar al enemigo antes de que pudiera reorganizarse. La combinación de aviación, blindados e infantería móvil creó un ritmo de avance que desbordó a países con defensas tradicionales, incapaces de responder a una ofensiva que priorizaba la velocidad sobre la confrontación prolongada. Cada posición capturada se transformaba de inmediato en un punto de apoyo para la siguiente fase del avance. En este contexto, las decisiones políticas locales se vieron sometidas a una presión sin precedentes. Gobiernos enteros enfrentaron el colapso en cuestión de días, no por falta de voluntad, sino por la incapacidad de adaptarse a una estrategia que dependía de sorpresa, saturación y dominación total del espacio operativo. La ofensiva nazi se expandió como un impacto inicial que desarticuló estructuras militares y diplomáticas que tardaron años en construirse. Las fases del avance muestran una combinación de cálculo, análisis previo y uso intensivo de información recopilada durante años de espionaje y preparación. La invasión no buscaba únicamente posiciones estratégicas, también pretendía controlar recursos, rutas marítimas y corredores logísticos esenciales para sostener futuras campañas. Cada territorio capturado formaba parte de un esquema mayor que aspiraba a remodelar el mapa de Europa según los intereses del régimen. El resultado fue un cambio geopolítico brusco que alteró no solo fronteras, sino también el equilibrio de poder continental. La ofensiva nazi en el norte dejó consecuencias profundas que marcaron el desarrollo posterior de la guerra y evidenciaron la capacidad destructiva de una estrategia basada en velocidad, sorpresa y control absoluto del territorio ocupado. La rápida expansión alemana hacia Europa del Norte no surgió de un impulso improvisado, sino de una planificación previa que combinó información de inteligencia, movilidad militar y una lectura precisa de las vulnerabilidades regionales. El mando alemán evaluó que los países nórdicos constituían un punto estratégico para asegurar acceso a recursos, rutas marítimas y posiciones clave en el Báltico. Esta valoración transformó la región en un objetivo prioritario dentro de una estrategia de control territorial más amplia. Las primeras operaciones evidenciaron la intención de ejecutar movimientos simultáneos que paralizaran la capacidad de reacción de los estados afectados. La combinación de ataques aéreos, incursiones rápidas y ocupación de puertos críticos buscaba desestabilizar defensas locales antes de que pudieran articular una respuesta coordinada. El liderazgo militar alemán apostó por una ofensiva capaz de alterar el equilibrio regional en cuestión de días, consolidando presencia en espacios políticamente sensibles y geográficamente decisivos. A medida que avanzaban las operaciones, las autoridades nórdicas enfrentaron una presión creciente sobre sus comunicaciones, centros logísticos y rutas marítimas. La campaña mostró cómo la coordinación alemana pretendía cerrar espacios de maniobra, limitar movimientos defensivos y asegurar recursos esenciales para operaciones posteriores. Esta mecánica de avance rápido no solo modificó la situación militar inmediata, sino que desencadenó consecuencias políticas que se expandieron por todo el continente. La velocidad con la que se redefinieron fronteras dejó en evidencia la profundidad del impacto estratégico generado. Antes de continuar, si disfrutas contenido histórico profundo como este, considera suscribirte para no perder los próximos episodios. Con el escenario ya alterado y los primeros territorios bajo control, los mandos alemanes dirigieron sus esfuerzos hacia la consolidación de posiciones críticas en el norte. La siguiente fase requería asegurar centros urbanos, puertos y vías de transporte que permitieran mantener el impulso. Con esto, la campaña iniciaba un proceso que transformaría la configuración del norte europeo y desencadenaría una cadena de reacciones que marcarían el rumbo del conflicto. El avance nazi hacia Europa del Norte comenzó con una evaluación minuciosa de la situación geopolítica en el continente. La dirección alemana consideraba que controlar corredores estratégicos era esencial para sostener la maquinaria de guerra que ya había puesto en marcha.
Los recursos de Noruega, la posición marítima de Dinamarca y las conexiones hacia el Báltico formaban un eje que, si no se aseguraba rápidamente, podía ser aprovechado por potencias rivales. Por eso, los planificadores militares prepararon una operación coordinada cuyo objetivo principal era bloquear cualquier intervención externa. La campaña se diseñó bajo el principio de rapidez y sorpresa. Los comandantes alemanes sabían que los países del norte no tenían ejércitos preparados para una ofensiva de gran escala, pero sí contaban con puntos geográficos que podían complicar un avance prolongado. De ese modo, el plan contemplaba desembarcos simultáneos, ocupación de puertos clave y control de aeródromos que permitieran asegurar la movilidad aérea para sostener el avance. La intención no era una confrontación extensa, sino una ocupación inmediata que modificara la distribución del poder en la región. Dinamarca se convirtió en el primer objetivo por motivos estrictamente estratégicos. Su territorio ofrecía rutas directas hacia el mar Báltico y funcionaba como puerta de entrada hacia la península escandinava. Las defensas danesas eran limitadas y la resistencia militar fue mínima. En pocas horas, las fuerzas alemanas tomaron puntos de comunicación, estaciones ferroviarias y edificios gubernamentales. La operación no fue diseñada para destrucción masiva, sino para una neutralización rápida que permitiera concentrar el esfuerzo principal en Noruega. El caso noruego era diferente. Su costa extensa y su importancia naval la convertían en una pieza central para cualquier potencia que aspirara a controlar el Atlántico Norte. Además, los aliados ya habían señalado interés en asegurar puertos noruegos para cortar el suministro de mineral de hierro hacia Alemania. Esta circunstancia hizo que la planificación para Noruega fuera más compleja. Se establecieron grupos de desembarco, unidades aerotransportadas y escuadras navales que debían actuar de manera simultánea en múltiples ciudades costeras. El avance inicial en Noruega encontró resistencia mayor de la prevista. Aunque el país no tenía un ejército preparado para una guerra prolongada, sí respondió de forma organizada en varios puntos. Las tropas alemanas enfrentaron combates en Narvik, Trondheim y otros sectores, donde la geografía montañosa dificultaba la progresión. A pesar de ello, la superioridad aérea alemana y la capacidad de mantener un flujo constante de refuerzos terminó inclinando el equilibrio. La estrategia de operar por aire, mar y tierra al mismo tiempo resultó decisiva. La presencia británica en Noruega añadió presión al desarrollo de la campaña. Los aliados intentaron frenar el avance alemán mediante desembarcos y apoyo a las fuerzas locales, pero la coordinación llegó tarde y la situación en tierra ya favorecía al Reino Unido solo en puntos aislados. Las operaciones alemanas continuaron enfocadas en asegurar puertos, vías de comunicación y centros administrativos que permitieran consolidar el control del país antes de que los aliados organizaran una respuesta coherente. El eje de la campaña siempre fue la logística. Las fuerzas alemanas necesitaban asegurar rutas marítimas que garantizaran el transporte de suministros y tropas. Por eso, el control de puertos noruegos era considerado una prioridad. Una vez ocupadas estas posiciones, se establecieron líneas de abastecimiento que permitieron reforzar las áreas donde la resistencia noruega aún continuaba. Con el tiempo, las posiciones estratégicas quedaron bajo control alemán, reduciendo la capacidad aliada de influir en el resultado. Consolidar la ocupación también exigió asegurar aeródromos y puntos elevados. La aviación tuvo un papel fundamental en la campaña, tanto en apoyo directo como en interrupción de movimientos enemigos. Las fuerzas aéreas atacaron posiciones defensivas, rutas de retirada y embarcaciones, debilitando la coordinación de la resistencia. Esto permitió a las fuerzas terrestres avanzar con mayor seguridad, aunque las condiciones climáticas y el terreno dificultaron cada paso. La campaña avanzó hacia su fase final, cuando los mandos alemanes consideraron que los objetivos estratégicos estaban prácticamente asegurados. La resistencia continuó en zonas montañosas y en sectores aislados, pero la estructura de mando noruega se debilitó rápidamente. Con el control de las principales ciudades, puertos y rutas, la situación se volvió insostenible para los defensores. La intervención aliada se volvió cada vez más limitada y la retirada de sus tropas confirmó el desenlace. El resultado de este avance fue una reconfiguración profunda del equilibrio militar en el norte europeo. Alemania logró controlar corredores esenciales, neutralizar posibles intervenciones aliadas y asegurar recursos que alimentaron su esfuerzo bélico posterior. Sin embargo, las consecuencias para la región fueron severas.
ocupación prolongada, restricciones civiles y una alteración completa del orden político local. La campaña demostró cómo una operación rápida, planificada y ejecutada con gran presión logística podía alterar en semanas el mapa estratégico de toda una región. La segunda fase del avance en Europa del Norte se desarrolló en un escenario marcado por la sorpresa estratégica. Los mandos alemanes comprendieron que la rapidez era su ventaja principal y que cualquier pausa permitiría a los estados vecinos reorganizar defensas o recibir apoyo externo. Este cálculo impulsó una coordinación estricta entre unidades terrestres, aéreas y navales, cuyo objetivo era desestabilizar los puntos clave antes de que los gobiernos locales reaccionaran. La ofensiva comenzó con movimientos sincronizados destinados a romper comunicaciones y paralizar decisiones militares en las primeras horas del ataque. Las fuerzas aéreas actuaron para inutilizar aeródromos, puentes y centros logísticos, generando un colapso inmediato en la movilidad de los ejércitos afectados. Este impacto inicial creó una brecha decisiva entre la capacidad de respuesta y la velocidad de las columnas mecanizadas que avanzaban por tierra. El despliegue terrestre se concentró en posiciones calculadas previamente por reconocimiento intensivo. Las rutas más vulnerables, especialmente aquellas que conectaban ciudades portuarias con el interior, fueron tomadas con prioridad. El avance no dependía únicamente del uso de blindados. También incluía unidades ligeras diseñadas para maniobrar por carreteras estrechas y zonas boscosas propias de la región. La combinación de movilidad y presión constante redujo el margen para maniobras defensivas. Mientras las fuerzas alemanas progresaban, los gobiernos del norte enfrentaban un desafío crítico: la falta de tiempo para activar planes de defensa integral. En varios casos, la información llegó tarde o de forma fragmentada, dificultando respuestas coordinadas. La rapidez del ataque superó incluso estimaciones previas realizadas por mandos militares locales, lo que acentuó la sensación de colapso estructural en los primeros días de la campaña. Un aspecto fundamental de la operación fue el control de puertos estratégicos. Estas instalaciones eran esenciales no solo para impedir el apoyo naval de potencias aliadas, sino también para asegurar rutas marítimas que conectaban al norte europeo con el Atlántico. La captura de estas posiciones permitió a las fuerzas invasoras bloquear suministros, reforzar líneas propias y proyectar una imagen de dominio casi inmediato en áreas que tradicionalmente habían mantenido autonomía estratégica. La respuesta local, aunque determinada en diversas zonas, encontró dificultades para establecer líneas defensivas continuas. Las unidades movilizadas se enfrentaban a un enemigo que combinaba velocidad, potencia de fuego y superioridad aérea. Pese a la resistencia presentada en puntos urbanos, la falta de tiempo para organizar guarniciones adecuadas aceleró la caída de posiciones que, en condiciones distintas, habrían ofrecido defensa prolongada. El avance también evidenció un uso intensivo de propaganda para influir en la percepción de inevitabilidad del resultado. Mensajes que resaltaban el control progresivo de territorios y la incapacidad de las potencias externas para intervenir buscaban desestabilizar la moral de las poblaciones afectadas. Aunque este componente no definió por sí mismo el avance, sí contribuyó a crear un entorno psicológico que facilitó rendiciones locales en sectores aislados. En paralelo, la ofensiva tenía como objetivo asegurar líneas de abastecimiento que permitieran sostener la expansión sin interrupciones. El mantenimiento de combustible, munición y comunicaciones se convirtió en una prioridad constante. La rapidez del movimiento requería que cada kilómetro ganado fuera estabilizado con logística eficiente, evitando que unidades avanzadas quedaran expuestas o distantes del apoyo necesario. Las semanas siguientes consolidaron las consecuencias estratégicas del avance. Los territorios ocupados transformaron su mapa político y los gobiernos afectados enfrentaron decisiones críticas bajo presión. El control de puntos neurálgicos, combinado con la incapacidad aliada para intervenir de inmediato, permitió que la campaña instalara un nuevo equilibrio de poder en la región, aunque temporal y marcado por una tensión continua. Finalmente, esta fase de la expansión ilustró un fenómeno clave de la guerra moderna: la combinación de velocidad, sorpresa y coordinación multidimensional. El caso de Europa del Norte demostró cómo un ataque planificado con precisión podía alterar fronteras y someter estados en un periodo extremadamente corto. Sin embargo, también marcó el inicio de una cadena de consecuencias políticas y militares que más tarde cambiarían el rumbo del conflicto en su conjunto.
La ofensiva en el norte de Europa avanzó hacia una fase en la que la logística se convirtió en un factor decisivo. El mando alemán comprendió que para sostener el ritmo acelerado de la campaña era necesario asegurar puentes, nudos ferroviarios y rutas costeras que permitieran la llegada constante de suministros. La coordinación entre unidades terrestres y apoyo aéreo buscaba evitar cualquier pausa operativa que permitiera a los países atacados reorganizar sus líneas defensivas. Esta presión constante formaba parte del enfoque estratégico que definió la expansión inicial del conflicto. A medida que la campaña avanzaba, las fuerzas locales se vieron obligadas a adaptarse a la rapidez inesperada del avance alemán. Los gobiernos y mandos militares del norte europeo tuvieron dificultades para reaccionar ante una operación que combinaba movimientos terrestres de alta velocidad con ataques aéreos destinados a desestabilizar centros administrativos. La falta de tiempo para organizar contraofensivas permitió que los atacantes aseguraran posiciones clave antes de que las tropas defensoras alcanzaran sus propias zonas de reunión. La superioridad en comunicaciones desempeñó un papel central. Las unidades alemanas utilizaban redes de radio móviles que les permitían modificar direcciones de avance sin detenerse, mientras que muchos ejércitos del norte dependían todavía de líneas telefónicas vulnerables a los bombardeos. Esta diferencia generó brechas en la capacidad de mando de los defensores, quienes perdieron contacto con varias posiciones avanzadas en las primeras horas de enfrentamientos. El resultado fue una respuesta fragmentada que no logró frenar el impulso inicial del ataque. Los puertos del norte se convirtieron en puntos de interés inmediato. Controlarlos significaba asegurar acceso al mar, limitar la llegada de ayuda extranjera y bloquear rutas comerciales vitales para la economía regional. Las fuerzas alemanas dirigieron ataques coordinados contra instalaciones portuarias con el objetivo de neutralizar la capacidad naval de los países atacados antes de que pudieran organizar evacuaciones o recibir refuerzos. Cada puerto caído reducía significativamente las opciones estratégicas de las naciones defensoras. La aviación tuvo un impacto directo en el desarrollo de la campaña. Los bombardeos selectivos sobre aeródromos del norte europeo impidieron que las fuerzas locales desplegaran una defensa aérea sostenida. La destrucción de pistas y hangares dejó a numerosas unidades sin capacidad de despegar, reduciendo así la posibilidad de contrarrestar el dominio aéreo alemán. Esta superioridad facilitó movimientos terrestres más rápidos y menos expuestos, acelerando aún más el colapso de ciertas líneas defensivas. En paralelo, las columnas mecanizadas avanzaban por carreteras secundarias para evitar cuellos de botella. La dispersión controlada de vehículos blindados evitó la concentración excesiva de tropas en zonas susceptibles a emboscadas. Este método permitió mantener la presión en múltiples frentes, obligando a los defensores a dividir recursos y dificultando cualquier intento de consolidar posiciones estables. El avance simultáneo en varios sectores generó la sensación de que la ofensiva era más extensa de lo que realmente era. La resistencia local, aunque limitada por la sorpresa inicial, intentó establecer líneas de retardo. En algunos casos, fuerzas pequeñas lograron desacelerar el avance durante algunas horas, destruyendo puentes o bloqueando caminos. Sin embargo, estas acciones se enfrentaron a unidades alemanas equipadas con ingenieros y herramientas para restaurar rápidamente la infraestructura dañada. Cada retraso era temporal y no lograba modificar el resultado general de la operación. Las decisiones políticas en los países afectados también influyeron en el curso de la campaña. Algunos gobiernos enfrentaron debates internos sobre si continuar la resistencia, evacuar autoridades o negociar condiciones para evitar destrucción adicional. Esta incertidumbre generó tiempos de reacción irregulares que beneficiaron la ofensiva alemana. La falta de un plan conjunto de defensa entre varias naciones del norte europeo facilitó la expansión de la ocupación territorial. Con el control de centros administrativos, puertos principales y rutas interiores, la estructura institucional de los países atacados comenzó a desmoronarse. La presencia de administradores militares alemanes sustituyó rápidamente a autoridades locales, reorganizando funciones esenciales y controlando las comunicaciones. Esta instalación acelerada de mando buscaba consolidar el dominio antes de que potencias externas evaluaran intervenir. Al final de esta fase de la campaña, gran parte del norte europeo quedó bajo dominio militar alemán en un periodo sorprendentemente corto.
La combinación de velocidad, superioridad logística y descoordinación defensiva permitió a los atacantes alterar el equilibrio regional en cuestión de semanas. Aunque la ocupación generó resistencias posteriores y abrió nuevos frentes políticos y militares, el impacto inicial fue suficiente para transformar de manera profunda la estructura territorial y estratégica del continente. La rápida expansión hacia el norte europeo generó una reacción inmediata entre los gobiernos que observaban el avance con creciente inquietud. Las primeras operaciones habían demostrado que la combinación de movilidad, presión simultánea y ruptura acelerada de líneas defensivas podía desestabilizar territorios en muy poco tiempo. En este contexto, los estados afectados intentaron reorganizar sus mandos, redistribuir fuerzas y reforzar corredores estratégicos que consideraban indispensables para evitar un colapso mayor. Sin embargo, la velocidad de las maniobras dificultó cualquier acción coordinada y dejó amplios sectores expuestos. Mientras tanto, el alto mando alemán interpretó esta falta de coordinación como una oportunidad para profundizar el empuje. Las estimaciones internas señalaban que el control de posiciones clave, especialmente en regiones costeras y pasos terrestres esenciales, permitiría aislar a los ejércitos enemigos y limitar su capacidad de responder. El objetivo táctico no era únicamente avanzar, sino desarticular por completo las comunicaciones y convertir cada territorio tomado en un punto logístico para sostener la siguiente operación. El avance continuó con ataques calculados contra centros ferroviarios, carreteras cruciales y almacenes de suministros que abastecían a las fuerzas defensoras. La destrucción o captura de estas infraestructuras no solo debilitó la capacidad militar de los estados afectados, sino que también generó confusión en la población civil, que se vio obligada a desplazarse o buscar refugio ante el rápido deterioro de la situación. Cada pérdida de un nodo estratégico aceleraba el ritmo de desintegración territorial. En paralelo, las defensas locales intentaron reorganizar líneas de resistencia utilizando barreras naturales como ríos, bosques densos y zonas de difícil movilidad. Sin embargo, la combinación de ataques aéreos y avances mecanizados permitió superar rápidamente dichas posiciones. En muchos casos, las fuerzas defensoras se vieron obligadas a retirarse antes de establecer un frente sólido, lo que agravó su desventaja estratégica y redujo sus posibilidades de recuperar el control del terreno perdido. La penetración en áreas urbanas se convirtió en otro elemento clave de la campaña. El avance hacia ciudades relevantes buscaba quebrar la moral, interrumpir el flujo administrativo y obligar a los gobiernos a tomar decisiones apresuradas. Para los mandos alemanes, estas conquistas tenían un valor tanto militar como psicológico. Cuanto más se reducía la capacidad de gestión de los estados atacados, más difícil se volvía a organizar cualquier tipo de resistencia efectiva. A medida que las operaciones progresaron, varios gobiernos del norte europeo enfrentaron dilemas críticos. Algunos consideraron negociar en un intento de preservar instituciones y evitar una destrucción mayor. Otros persistieron en la resistencia, aun cuando sus fuerzas se encontraban fragmentadas. Este contraste en las respuestas políticas influyó directamente en la duración y la intensidad de la campaña en cada territorio, acelerando unos procesos y prolongando otros. El avance alemán se apoyó firmemente en la explotación de información obtenida por reconocimiento aéreo, interceptaciones y análisis de rutas. Esta inteligencia permitió ajustar los movimientos con precisión, evitando enfrentamientos innecesarios y concentrando esfuerzos en puntos decisivos. Con cada territorio adicional bajo control, la presión sobre los estados cercanos aumentaba, creando un efecto dominó que amplificaba la inestabilidad regional. Sin embargo, el progreso también expuso limitaciones logísticas. A medida que las fuerzas avanzaban, se volvieron dependientes de rutas cada vez más extensas y vulnerables. Los mandos alemanes comprendían que prolongar demasiado la frontera activa podía generar problemas en el transporte de combustible, municiones y repuestos. Este desafío obligó a establecer sistemas de abastecimiento más complejos y a redistribuir unidades para evitar rupturas en la cadena de suministro. Durante esta fase, los países aún libres de ocupación aceleraron sus preparativos ante la posibilidad de convertirse en los siguientes objetivos. Fortificaron puertos, reforzaron corredores interiores y solicitaron apoyo internacional. La expansión en el norte actuó como una advertencia clara de que la campaña no se limitaría a un territorio específico, sino que formaba parte de un proyecto más amplio con consecuencias continentales.
Finalmente, el avance alemán en esta etapa consolidó posiciones estratégicas que serían decisivas para el desarrollo posterior del conflicto. La ocupación de regiones clave alteró el equilibrio militar en Europa y redujo significativamente la capacidad de respuesta de los estados afectados. Aunque la campaña aún estaba lejos de concluir, el impacto territorial, político y social de esta fase transformó por completo la estructura defensiva del norte europeo y marcó el rumbo de los acontecimientos que seguirían. La fase posterior al establecimiento de posiciones en el norte de Europa estuvo marcada por una aceleración operativa diseñada para cerrar cualquier capacidad de respuesta aliada en la región. Los comandantes alemanes evaluaron que la rapidez había sido su principal ventaja y buscaron ampliarla antes de que las potencias occidentales reorganizaran sus líneas de defensa. Esta etapa no solo implicó movimientos terrestres, sino también un uso intensivo de medios aéreos para asegurar puentes, carreteras y centros logísticos considerados imprescindibles para mantener el ritmo del avance. Las fuerzas alemanas concentraron recursos en asegurar corredores que conectaban ciudades estratégicas con puertos clave. El objetivo era impedir una intervención británica que pudiera alterar el equilibrio obtenido durante las primeras semanas. Por ello, se priorizó el control de nodos ferroviarios, instalaciones portuarias y rutas que permitían el transporte de tropas y suministros. La administración de estos puntos redujo de forma significativa la libertad de movimiento de los defensores y limitó la capacidad de los gobiernos ocupados para coordinar refuerzos. Mientras tanto, los mandos alemanes analizaban la respuesta de las poblaciones locales. La ocupación generaba tensiones internas que podían derivar en sabotajes, fuga de información o ataques aislados. Para minimizar estos riesgos, se implementaron medidas de vigilancia estrictas y protocolos administrativos destinados a sostener el control. Estos procesos incluían censos, supervisión de comunicaciones y control de accesos en áreas sensibles. Tales prácticas buscaban impedir que las fuerzas locales aprovecharan brechas logísticas o debilidades momentáneas. En paralelo, los estrategas alemanes buscaban anticipar la reacción aliada. Los servicios de inteligencia informaban sobre movimientos británicos orientados a establecer puntos de resistencia en zonas costeras. Esta información llevó al alto mando a reforzar defensas en regiones que podían convertirse en futuras cabezas de desembarco. Las tropas se distribuyeron en torno a fortificaciones improvisadas y se establecieron reservas móviles capaces de responder ante cualquier intento de recuperar territorios perdidos. El control aéreo se mantuvo como pilar fundamental en esta etapa. Las unidades de aviación llevaron a cabo operaciones destinadas a neutralizar aeródromos enemigos, destruir líneas de abastecimiento y dificultar desplazamientos aliados. Esto obligó a las potencias occidentales a reorganizar sus fuerzas y adoptar tácticas defensivas que, aunque necesarias, reducían su capacidad ofensiva. La superioridad aérea otorgaba a las tropas alemanas una ventaja decisiva para mantener la iniciativa en la región. Sin embargo, los comandantes alemanes eran conscientes de que sostener un frente tan extenso requería una gestión precisa de recursos. La velocidad inicial del avance había creado una línea de suministros muy alargada, vulnerable a interrupciones. Por eso, se establecieron depósitos temporales, se repararon carreteras dañadas y se reorganizaron convoyes para garantizar un flujo continuo de municiones, combustible y alimentos. Esta administración logística evitó que las fuerzas alemanas perdieran impulso en un momento crítico. Las operaciones de consolidación se extendieron también a la captura de instalaciones industriales y materiales estratégicos. El control de fábricas, plantas energéticas y arsenales locales permitía reforzar la maquinaria militar alemana y evitar que estos recursos fueran utilizados por los aliados. La ocupación de estas instalaciones tenía un impacto directo en la capacidad de resistencia de los gobiernos atacados, debilitando aún más sus posibilidades de recuperación. A medida que el frente se estabilizaba parcialmente, los mandos alemanes evaluaron la necesidad de reorganizar divisiones para operaciones futuras. Algunas unidades fueron retiradas de zonas ya controladas para concentrarse en áreas donde la presencia aliada podía reforzarse en los meses siguientes. Este proceso de redistribución buscaba optimizar la respuesta ante cualquier contraofensiva inesperada. La capacidad de mover fuerzas rápidamente seguía siendo una prioridad absoluta. La coordinación entre unidades terrestres, aéreas y navales continuó desempeñando un papel decisivo.
La presencia en puertos y zonas costeras permitía bloquear rutas marítimas vitales para los aliados. La destrucción o captura de embarcaciones locales y la supervisión de los muelles redujeron de forma considerable la capacidad de evacuación y transporte enemigo. El control del litoral reforzaba la posición alemana y aumentaba la presión sobre los gobiernos afectados. Finalmente, la fase culminó con un dominio casi total del norte europeo, logrando un avance que, en cuestión de semanas, había alterado profundamente el mapa político y militar de la región. Este resultado no solo mostraba la capacidad operativa alemana, sino también las vulnerabilidades estructurales de los países atacados. La campaña dejó a los aliados ante un escenario complejo en el que una reacción efectiva requería reorganización inmediata, alianzas más sólidas y una revisión completa de sus estrategias defensivas. La última fase del avance nazi en Europa del Norte reveló la profundidad real de la operación y el peso estratégico que tenía para la maquinaria militar alemana. Tras el éxito inicial de las maniobras relámpago, el alto mando buscó asegurar posiciones clave para evitar contraataques y consolidar las líneas que habían sido extendidas con rapidez. En esta etapa, la prioridad pasó a ser el control de puertos, infraestructuras ferroviarias y nudos logísticos que permitirían sostener la ofensiva. Cada kilómetro ganado necesitaba ser estabilizado con precisión para evitar rupturas repentinas en territorios tan amplios y climáticamente exigentes. Las unidades desplazadas hacia las zonas avanzadas comenzaron a enfrentar un escenario diferente al de los primeros días de la ofensiva. La resistencia local, aunque fragmentada, aumentó en número y determinación, presionando flancos y retrasando movimientos previstos. Además, los climas fríos y los terrenos irregulares del norte europeo complicaban la movilidad de blindados y abastecimientos. Esto obligó a los mandos alemanes a reorganizar posiciones y redistribuir tropas para mantener el impulso estratégico sin colapsar su propia logística. Uno de los aspectos decisivos de esta fase fue la necesidad de asegurar rutas de abastecimiento que se habían alargado peligrosamente. Las columnas de suministros se volvían vulnerables y debían cruzar regiones extensas, donde existían puentes, carreteras y bosques que podían ser utilizados para emboscadas. Para evitar interrupciones críticas, el mando alemán desplegó unidades específicas encargadas de proteger cada tramo vital, incluso sacrificando velocidad de avance para garantizar la continuidad operativa. Estas decisiones mostraron que, detrás del avance veloz, existía una estructura que luchaba por sostener la expansión. A medida que los días avanzaban, los informes de inteligencia indicaban que los países afectados reorganizaban sus fuerzas para coordinar defensas más efectivas. Esto obligó al mando nazi a decidir entre profundizar la penetración territorial o consolidar lo ya ocupado. Consciente del riesgo de sobreextenderse, el comando optó por reforzar posiciones estratégicas, ocupando colinas, cruces fluviales y localidades con valor logístico. La prioridad era impedir que los adversarios recuperaran capacidad ofensiva mientras las tropas alemanas se preparaban para etapas posteriores del plan general de guerra. En paralelo, la población civil de las zonas ocupadas enfrentó medidas cada vez más duras. El control impuesto por la administración militar alemana se intensificó con registros, confiscaciones y restricciones severas. Estas acciones buscaban desarticular cualquier tipo de apoyo a fuerzas locales, pero también generaron tensiones internas que más tarde influirían en movimientos de resistencia. La ocupación, aunque militarmente eficiente en el corto plazo, sembraba dificultades administrativas que afectarían la estabilidad alemana en los meses siguientes. La comunicación entre unidades alemanas se volvió un desafío adicional. Las largas distancias, las tormentas y la complejidad del terreno dificultaban transmisiones y coordinación. Para solucionarlo, se establecieron centros de mando temporales en puntos elevados y se reforzaron enlaces por radio. Esta infraestructura improvisada fue esencial para mantener la cohesión táctica en un escenario que cambiaba constantemente. Aún así, los retrasos en órdenes y reportes empezaron a generar desajustes en movimientos que originalmente estaban diseñados para operar con absoluta sincronización. Las fuerzas locales, aunque superadas en capacidad y equipo, comenzaron a aplicar tácticas adaptadas al terreno.
Emboscadas en bosques, ataques nocturnos y destrucción de puentes ralentizaron el avance alemán y obligaron a destinar efectivos a tareas defensivas inesperadas. Cada resistencia aislada representaba una fricción adicional que, acumulada, afectaba la eficiencia de la ofensiva. La superioridad alemana seguía siendo contundente, pero la campaña dejaba claro que la consolidación del dominio requeriría mucho más que velocidad inicial. En respuesta a esta nueva situación, el mando alemán reforzó su estructura con unidades especializadas en operaciones rápidas dentro de zonas boscosas y montañosas. Estas fuerzas intentaron neutralizar focos de resistencia antes de que se organizaran en grupos mayores. El objetivo era impedir la formación de redes que pudieran amenazar puestos avanzados o romper líneas de suministro. Estas operaciones, aunque efectivas en varios sectores, también aumentaron la presión sobre las tropas, que se veían obligadas a operar de manera prolongada en ambientes hostiles. El avance, que inicialmente parecía imparable, comenzó a mostrar señales de desgaste estructural. Las tropas necesitaban rotaciones, los vehículos requerían mantenimiento constante y los suministros llegaban con retrasos críticos. El comando alemán tuvo que reconocer que la campaña exigía más recursos de los previstos y que la operación no podía sostenerse indefinidamente sin repercusiones significativas. La velocidad inicial, que había definido el éxito de las primeras fases, ahora chocaba con los límites físicos y logísticos del propio ejército. Finalmente, la ofensiva se estabilizó en una línea que mostraba claramente el alcance y también las tensiones internas de la operación. Aunque la Wehrmacht había logrado tomar regiones clave y alterar el equilibrio del norte europeo, también había revelado vulnerabilidades que más tarde serían decisivas. Esta última fase dejó claro que la expansión no solo dependía de maniobras rápidas, sino de una estructura capaz de soportar la presión continua de un territorio amplio, hostil y decidido a resistir. La campaña cerraba con logros estratégicos inmediatos, pero con advertencias profundas sobre los límites del avance alemán. La expansión nazi en Europa del Norte no representó un avance técnico ni un logro militar admirable, sino una operación agresiva que devastó poblaciones, desmontó instituciones y desestabilizó el equilibrio continental en cuestión de semanas. Su velocidad, basada en la explotación de vulnerabilidades políticas y tácticas, dejó en evidencia un método de guerra dirigido a quebrar cualquier capacidad de resistencia antes de que los estados afectados pudieran reorganizarse. El impacto humano, político y territorial de estas ofensivas marcaría de forma irreversible el rumbo de la región. Con el colapso inicial de varios gobiernos, el norte europeo se convirtió en un corredor estratégico ocupado por un régimen que impuso sistemas de control, vigilancia y explotación. Las consecuencias inmediatas incluyeron desplazamientos masivos, restricciones severas y una reorganización forzosa de territorios bajo una administración militar diseñada para mantener la presión sobre las sociedades intervenidas. Lejos de consolidar estabilidad, estas operaciones generaron tensiones acumuladas que más tarde alimentarían movimientos de resistencia y contraofensivas aliadas. Al final, el avance nazi en esta región demostró que la rapidez de una conquista no garantiza su permanencia. La violencia estructural aplicada en estas campañas sembró las bases de su propia caída, dejando un legado de destrucción que Europa tendría que reconstruir durante décadas.